Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Hosteltour Televisión, en una semana marcada nuevamente por las noticias que tienen relación con la ecotasa. En estos momentos, justo en el momento de grabar este programa, daba comienzo la anunciada reunión en el Consolat de Lemà entre el presidente del Ejecutivo, Francesc Antich, y los representantes de las tres federaciones hoteleras de Baleares, las de Mallorca, Menorca y las Pitiusas. Un encuentro que ha levantado la lógica expectación y que hasta el último momento ha mantenido la duda de su participación o no del conseller de Turismo, Celestino Alomar. Hablaremos de esta cuestión, aunque las noticias más actualizadas las podrán conocer en nuestro diario digital, en hosteltour.com. También en cuanto al sector turístico se refiere, la actualidad viene marcada por el convenio de hostelería y lo trataremos en dos frentes, en nuestra tertulia y también en la entrevista con Antonio Gil, el presidente de la Asociación de Restauración de Mallorca, englobada en la CAEP. El señor Toni Gil hablará con nuestro director, con Javier de Benito, y en la tertulia hablaremos también de convenio colectivo con los representantes de una y otra parte, de sindicatos y de patronal. Nos van a acompañar Rafael Borràs, de Comisiones Obreras, Pedro Calvo, de UGT, Carlos Sedano, por la Federación Hotelera, y Mercedes Ventallol, vicepresidenta de PIMEM Restauración. Pero antes de tocar todos estos temas, vamos a dar un repaso a las principales noticias turísticas de la semana, que han sido elaboradas por la redacción de Hosteltour Televisión. Ya lo decíamos, ha levantado lógica expectación la reunión entre representantes del Govern balear y de las federaciones hoteleras de Baleares para superar el grave distanciamiento del que hemos ido dando noticia en las últimas semanas e incluso meses, y sobre todo para intentar llegar a un acuerdo sobre la fecha de implantación de la ecotasa, es más, sobre el retraso en la fecha de implantación de la ecotasa. Los hoteleros, por su parte, se han anunciado ya desde un principio dispuestos al diálogo y a llegar a un acuerdo con el Ejecutivo balear para que se suspenda la aplicación del impuesto por estancias turísticas hasta el final de la temporada de verano. El Govern, por su parte, estudia seriamente esta posibilidad, teniendo en cuenta sobre todo que la ley de viajes combinados de la Unión Europea podría impedir la aplicación de este impuesto a los turistas que ya han reservado sus viajes. Del resultado de esta importantísima reunión, como les explicábamos antes, tendrán todos los detalles en la edición digital de Hosteltour. Y mientras se decide en qué fecha se aplica el impuesto, la Consellería de Hacienda plantea a la patronal hotelera el sistema de tributación de la ecotasa, sea cual sea su fecha de aplicación, con 4 factores correctores que supondrían la reducción, en ciertos casos, de la cantidad a pagar. El Govern propone la división de la planta hotelera en 9 grupos que tributarán una cantidad diferente por el número de estancias que se calcula deben pagar el impuesto al año. La propuesta de la Consellería de Hacienda es calcular el módulo a tributar por cada establecimiento en función de un mínimo de días, desde 122 hasta 214 noches, según la categoría del establecimiento, en función de la ubicación y teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales que pueden rebajar este tributo. Desde esta posibilidad, el Gobierno podría ofrecer a los hoteleros la suspensión de la aplicación del impuesto hasta el final de la temporada de verano. Los turoperadores internacionales han pedido al Govern balear que no aplique la ecotasa este verano y esperar a la próxima temporada para anunciar el incremento del coste del paquete turístico a sus clientes. Esta posibilidad ha sido también apoyada por el Partido Popular, por Unión Mallorquina y por los consejos insulares. La compañía Iberia se enfrenta a una doble situación de conflictividad laboral planteada por el sindicato de pilotos SEPLA. Por una parte, por presunto incumplimiento de convenio y por la otra, por el cierre de la base de Palma. El sindicato de pilotos SEPLA de Iberia ha amenazado con recurrir a la huelga tras el cierre de las bases de la compañía en Palma, Tenerife, Barcelona y Málaga. Estos cierres supondrán el traslado obligatorio de 65 empleados a Madrid y el incumplimiento por parte de la compañía de distintos puntos del convenio. El sindicato manifestó que está estudiando llevar a cabo medidas contra Iberia para expresar el malestar existente entre el colectivo de pilotos. Buena parte del mismo ha sido motivado por la supresión de las bases que provenían de Aviaco. Sin embargo, la compañía afirma que la supresión de las bases es una medida que se encuentra recogida dentro del expediente de regulación de empleo aprobado por la Dirección General de Trabajo.
A partir de este momento, los trabajadores afectados disponen de 15 días para efectuar el traslado y percibirán una compensación de 23.138 euros. Acuerdo interinstitucional en favor del golf. Los planes territoriales de cada una de las islas podrían contemplar la construcción de nuevos campos de golf siempre que no supongan un incremento de la oferta de alojamiento. Tanto el Gobierno como los consells insulares se han mostrado a favor de incrementar la oferta de campos de golf en las islas. La Consellería de Turismo considera que la demanda supera mucho a la oferta actual y se podría estudiar la construcción de nuevos campos de golf, sobre todo en Mallorca y en Menorca, donde la demanda es mayor que en las Pitiusas. En Mallorca, el Consell Insular ha aprobado esta posibilidad con los votos del PSOE, PP y Unión Mallorquina. Además, se espera que lo mismo ocurra en los otros consells que tienen que elaborar sus respectivos planes territoriales, en los que se contemplará esta posibilidad. Estos campos de golf no podrán suponer la construcción de nuevas plazas de alojamiento y deberán cumplir con todas las normas medioambientales en cuanto a la presión del entorno y la economía y la gestión del agua que se utilice para el regadío. El convenio colectivo de hostelería, ya lo decíamos, hoy marcará gran parte de este programa y será también uno de los puntos abordados en la entrevista realizada por nuestro director Javier de Benito al presidente de la Asociación de Restauración CAEP, Antonio Gil. Pero aparte de hablar del convenio colectivo, hablarán también de la marcha de este sector en general. Es la entrevista que les ofrecemos a continuación. Contamos hoy con la presencia de Tony Gil, uno de los principales empresarios de restauración y presidente de la Asociación Empresarial de Restauración de Mallorca. Muy buenas noches, señor Gil. La primera pregunta es, la restauración dentro de la familia turística parece que está de alguna forma relegada y supongo que de oferta complementaria nada. No estamos de acuerdo en que sea complementaria. Nosotros somos una oferta más. Así como se está vendiendo siempre el hotel, se está vendiendo el sol y la playa, hay algo muy importante que es posiblemente la supervivencia del ser humano, que es la gastronomía. Por lo tanto, eso no tiene nada de complementario. Complementario será los otros temas. Dormir se puede dormir donde sea, tomar el sol donde sea, y eso está clarísimo. Es decir, el ejemplo que pongo siempre de oferta complementaria, hay sitios en los cuales tiene una gran importancia el entorno, los hoteles, las playas, pero hay sitios en los cuales pues no es tanto, como puede ser Toledo. Toledo es una ciudad en la cual la gente va de visita, va a ver los monumentos, va a ver los museos, va a comer y hay una parte pequeña de turista que se queda a pernoctar allí. Por lo tanto, sería en este caso la oferta complementaria el hospedaje, ¿no? Pero que no, de complementarios no. Somos la otra oferta, otra parte de la oferta al turismo y al servicio. Los fogones están viviendo su propio vía crucis. ¿Hay crisis en el sector? Hay crisis en restauración. Estamos todos pagando pues un poquito este malestar que se está creando. De entrada, todo empieza por un tema, es el turoperador, es el que vende, la agencia de viajes, y luego el hotelero, y luego pues realmente la oferta. Es decir, que tenemos alrededor de todos estos temas, ¿no? Y estamos viendo un momento bastante delicado, hay mucha confusión, hay problemas a nivel de gobierno, directamente, sobre todo con los hoteleros. Todos estamos apoyando, lógicamente, pues que se pueda haber una paz, una tranquilidad, que se hable, que se dé un consenso de alguna forma para que esto, si se tiene que hacer, tenga una repercusión válida para todos y que sea pues consentida por todos los sectores, sobre todo de los que vivimos del turismo. Que diga que no, aquí se equivoca. Aquí toda esta isla, si tiene una oferta, si tiene una industria, es el turismo. Por lo tanto, estamos preocupados. Estamos viendo cómo está fallando un poco según qué tipo de turista, sobre todo el alemán. Ahora en el inglés se prevé también un bajón. El nacional se mantiene. Pero bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora, sobre todo, es procurar de que todas estas cosas que están saliendo a nivel, no quiero decir político, pero sí problema, enfrentamientos de los sectores con el gobierno, que se arreglen
porque nos están bombardeando en el extranjero, digamos a nivel europeo sobre todo. Hay países que están aprovechando todas estas maniobras, o están maniobrando para que el turismo pues venga menos a Mallorca y los lleven a otros destinos. La restauración mallorquina y balear, ¿qué ofrece al turista y al cliente en general? La oferta de restauración está ofreciendo de cada día más, con sus complementos, como pueden ser los vinos, está ofreciendo de cada día más calidad. Tenemos restaurantes que se están dedicando, algunos de ellos al 100% a cocina balear. La cocina balear es riquísima, lo que la gente se cree que aquí pues no tenemos más que eso que hemos dicho antes. Aquí hay una cocina maravillosa, una cocina que entre amigos estamos viendo muchas veces si nos reunimos para hacer cosas a la cual sacar platos mallorquines o de Baleares, y estamos sacando unos platos de maravilla. Y hay restaurantes que lo están poniendo en práctica, que tienen en sus cartas cocina mallorquina y también los caldos, que eso pues años ha, yo soy testigo de que se luchó muchísimo y lo hemos hecho yendo juntos la gastronomía con los vinos. Es decir, que todo eso creo que es muy importante. Se está quitando el pan, el todo incluido, la oferta todo incluido que están potenciando los grandes grupos turísticos. Este tema ya lo hablamos años cuando se empezó, ¿no? Y nosotros siempre fuimos reacios a lo que es un todo incluido. En primer lugar, porque eso es una oferta para destinos en los cuales estén separados de las ciudades, que no tengan, que de hecho prácticamente tengan que consumir y gastar en el mismo hotel, ¿no? Porque no salen prácticamente. Lo entiendo, o en un transatlántico, entiendo un todo incluido. Pero en lo que es una oferta como la que tenemos aquí en Baleares, pues quitar el pan no creo que lo esté quitando a mucha gente, pero sí puedo decir que toda aquella oferta que salió en su día en grupos hoteleros, en las cuales, pues claro, va creciendo todo a la vez, ¿no? Se crea un hotel, se hace un hotel y bueno, y la gente quiere otro ocio más, no solamente quedarse en hotel, quiere salir pues a ver un espectáculo, quiere salir a tomar una copa fuera, a probar cosas regionales de ahí donde van, y sí que hay esas cafeterías, bares y restaurantes que en su día salieron alrededor de estos hoteles, que realmente pues le están mimando, restando trabajo a estos negocios. Falta personal cualificado. Esto es uno de los grandes problemas que vive actualmente el sector. Tenemos un problema también muy grande en eso, sobre todo en restauración. En restauración, yo tampoco con eso no quiero decir de que el tema hospedaje tenga personal no válido, pero que es distinto. En restauración, para un nivel de restaurante como queremos, pues faltan profesionales con idiomas, faltan profesionales que sepan trinchar, profesionales que tengan una idea de lo que es un conjunto de un servicio. Más fácil lo tienen los hoteleros porque se crea más el tipo de hoy en día, casi se puede decir, como no sea que el hotel tenga un restaurante aparte, se emplea más el tipo buffet. Entonces es más la elaboración, el artista, el cocinero, el que ahí pues se recrea en dar la gastronomía, ¿no? Entonces nosotros sí tenemos problemas, estamos apoyando todo lo que podemos y más a las escuelas que tenemos aquí en las islas, y creo que llevamos buen camino. Ya están saliendo pues alumnos de las escuelas a un nivel de tercer grado, pero que se ve ya que van preparados, faltan las prácticas, pero ya tienen un conocimiento. No es aquello que hacemos, pues que es lo que pasaba en nuestro sector, ¿no? ¿Qué hacemos? Familias pues de media baja económica, lógicamente pues son los que salen en nuestro sector, ¿no? Ahora pues se está apoyando de alguna forma en que puedan ir a las escuelas para aprender, para tener una base y luego pues sobre todo practicar en los restaurantes, hoteles, cafeterías y bares de las islas. Y este año, nueva mostra de cuina. Este año, si Dios quiere, otra nueva mostra de cuina. Estamos muy ilusionados como siempre. Tenemos los empresarios de restauración y similares, como os digo, los vinos y quesos y sobrasadas que nos acompañan cada año
al evento este, pues todos ilusionados. Gracias, Javier. Nos pedimos aquí dándole las gracias a Tony Hill, el presidente de la Asociación Empresarial de Restauración, y por supuesto con un buen tinto mallorquín. Vuelta a los estudios. Porque somos parte de este paisaje, de esta tierra, y conocemos su manera de ser. Sabemos los ambientes que le van, con materias y colores de aquí, de siempre. Almacenes Femenías, estilo y tradición. Porque todo el mundo puede volar. Air Europa. Si te gusta viajar, ven a Lilian Tours. Te ofrecemos una amplia oferta de viajes a todos los destinos. Déjate asesorar por un equipo de profesionales que organizará un viaje a tu medida. Lilian Tours. Tú solo imagina. Nosotros haremos el resto. En Archiduque Luis Salvador 115. Teléfono 971-207-507. 971-207-507. Aquí i ara, Consell de Mallorca. Cerca de 60.000 trabajadores de hostelería, hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, discotecas, salas de fiestas, espectáculos, están pendientes de lo que se pueda negociar y acordar las próximas semanas en la mesa del convenio colectivo de hostelería, que se negocia cada cierto tiempo. No hay un periodo establecido, que este puede ser también uno de los puntos que vayamos a analizar en la tertulia que está a punto de comenzar. En la constitución de la mesa del convenio, la verdad es que se anunció una larga negociación, larga, dura e intensa, de la que vamos a saber los puntos principales con quienes nos acompañan hoy en el programa. Por una parte está don Carlos Sedano, que es asesor laboral de la Federación Hotelera. Bienvenido. Buenas noches. Tenemos también a Pedro Calvo, que es secretario de Hostelería de UGT. Bienvenido. Mercedes Ventayol, también por la parte de las patronales, es vicepresidenta de PIMEM Restauración. Benvinguda, buenas noches. Y Rafael Borràs es secretario de Hostelería de Comisiones Obreras. También gracias por estar aquí. Enseguida abrimos tertulia, será aquí, en Hosteltour Televisión. Friusa, equipamientos hoteleros y climatización. Friusa, fabricación propia. Friusa, soluciones integrales, proyectos llave en mano. Visítenos en Gran Vía Sima número 29, Polígono Son Castelló, o en nuestra web www.friusa.com. Hasta el próximo día 21 no está programada ninguna nueva reunión de la mesa de negociación del convenio de hostelería. No sé si esta va a poder ser considerada de alguna forma una pre-reunión. En cualquier caso, aquí están sentados algunos de los representantes de una y otra parte que intervienen en esta negociación. Tampoco sé si esta es la forma habitual en la que se sientan en esas reuniones. ¿Hay algún sistema de protocolo establecido o más o menos ya está claro que unos en una parte y los otros en la otra? Se han quedado ustedes un poco a cuadro. A ver quién empieza, Rafael. ¿no? En las reuniones formales de la mesa de negociación casi, ¿no? Tenemos sillas sin nada, ¿no? Casi, ¿no? Por la fuerza de las tradiciones. De la costumbre, ¿no? De las anteriores negociaciones. Porque quizás. Pero vamos, solemos estar. Quizás Mercedes es la que lleve menos convenios, que lleva 3 o 4, ¿no? Sí. Los demás ya auténticos veteranos. Este señor Sedano, ¿cuántos convenios lleva? Todos. Ya. Y con tanto tiempo negociando juntos ya se conocerán todos los trucos, entonces.
¿Qué secretos hay entonces en una negociación de este tipo? Trucos no, secretos tampoco, pero sí una cierta experiencia de tantos años, al fin y al cabo 10 convenios en 22, 23 años, pues efectivamente siempre hay un reconocimiento de los interlocutores, y por parte de la Federación de Hostelería de la UGT pues afrontamos el 11º convenio como los otros 10 anteriores, con posiciones responsables, pero al mismo tiempo firmes, para ver de conseguir un buen convenio para los intereses de los trabajadores. ¿Y el hecho de que ustedes se conozcan tanto, que es bueno o malo, hace que partan ya con un cierto optimismo o por contra pues hace que ya se pongan a la defensiva? ¿Cómo están los ánimos este año? Señor Sedano, a ver, cuénteme usted. Bueno, respondiendo a lo primero, yo creo que el hecho de conocernos es positivo. Ya no andamos tratando de deslumbrarnos, vamos directamente a lo que hay que ir. Yo creo que esto, yo lo valoro positivo. Yo creo que se crea cierta química en la discusión, y nos conocemos por nuestros actos. Los que seguimos estando por lo que hemos hecho, entonces será porque no lo habremos hecho tan mal, lo habremos representado bien. Y en cuanto a ánimos, en la parte empresarial, estos aspectos los entendemos de una forma más a la defensiva. Nosotros no denunciamos el convenio de hostelería, los que tienen el talante reivindicativo suelen ser los sindicatos. Entonces nosotros, conocedores de la realidad social, la jurídica y la económica, lo que planteamos pues son alternativas a cuál sería el mejor contrato colectivo que le conviene al mundo laboral en estos momentos, ¿no? Los sindicatos mantienen un predicamento que es pedir y pedir más y mejorar, que nos parece correcto. La parte empresarial tiene que actuar de otra forma, no sencillamente decir no, sino razonar por qué no, justificar por qué lo otro y ofrecer alternativas. Yo creo que, aunque ellos son los que llevan, llamémosle el protagonismo de la negociación, el verdadero trabajo recae en esta parte, que es la que tiene que decir no, con el descrédito que ello supone, la que tiene que presentar alternativas y la que tiene que tratar de acercarse para satisfacer los intereses de la otra parte. La otra parte es un poco señor Sedano, que hoy los empresarios tienen un poco el peligro de parecer los malos de la película, por decir aquello de que siempre no, no, no y no. En cualquier caso, en las negociaciones siempre se parte de puntos extremos y lo que se trata es de llegar a un punto medio. Lo que pasa es que el punto medio, pues para unos está en un lado y para otros está en el otro. ¿Cómo se valora, cómo se mide si unos han perdido y otros han ganado, señor Borràs? Si unos han perdido y otros han ganado. No, yo creo que no se trata de hacer sumas y restas, de a ver quién ha perdido más o quién ha ganado menos, ¿no? Y tampoco creo decir que ya el tiempo que ha transcurrido, lo decía antes Pedro, será el 11º del convenio, ¿no? Es decir, de hostelería, ya los hace ser, entre comillas, ¿no? Es decir, responsables y algo realistas de no plantear situaciones extremas, ¿no? Yo creo decir que ya los puntos de partida, es decir, por parte de los sindicatos, por parte de los empresarios, vosotros a veces en los últimos tiempos sois justamente, es decir, muy reivindicativos, ¿no? Es decir, nos soléis pedir, ¿no?, más flexibilidades, más facilidades para la contratación, más etcétera, etcétera, etcétera. A veces somos nosotros los que nos tenemos que decir, no, esto no. No solamente decir, pedimos nosotros los sindicatos. Vale, bueno, me parece que es normal y es lógico, ¿no? Porque cada uno y cada parte decir, bueno, pues tiene que defender a sus representados y a sus intereses y tal, ¿no? Señora Ventallol, es así, los empresarios también cada vez piden más. Hombre, no, lo que cada vez es que tenemos que ser realistas de que no solamente es más fácil decir que sí que no, esta es pero también hay que reconocer que se tiene que mirar a más a largo plazo, que es decir que sí hoy puede ser malo para dentro de unos años. Bien, vamos a ver, un convenio colectivo incluye muchísimos puntos que a su vez están divididos en otros puntos o artículos, y la verdad es que se me antoja muy laborioso, muy largo el elaborar un convenio de estas características. Por suerte ya tienen anteriores convenios elaborados que incluirán en cada ocasión pues simplemente el trabajo de revisarlos. Hay puntos estrella en cada negociación. En esta ocasión, por ejemplo, por lo que respecta al incremento salarial de partida y no oficialmente todavía, los sindicatos estarían pidiendo unos aumentos de en torno al 6%, estarían pidiendo pues mayor seguridad para los fijos discontinuos, el que se incremente esta figura en detrimento de los eventuales o de los contratos temporales. Se pediría una reducción de jornada de las 40 horas a las 35.
Se pediría también una regulación de la participación en lo que es el ritmo de trabajo, el revisar un poco la productividad, el esfuerzo que se le exige al trabajador, y esto iría un poco ligado con lo que se entiende por salud laboral, por esas condiciones laborales que pueden influir negativamente en la salud de los trabajadores. Vamos a ir, si les parece, entrando en cada uno de estos puntos. Y yo creo que, bueno, el salario, que queramos o no, se lleva gran parte del protagonismo, ¿no? Eso sí, señor Palma. Sí, así es, por parte nuestra, y aunque no está todavía definitivamente aprobada nuestra plataforma reivindicativa, nuestra reivindicación es porque queremos consensuarla con los compañeros de comisiones, y esto lleva a un mínimo proceso de acercamiento. Efectivamente, el primer bloque es el bloque salarial. Los salarios en el sector son unos salarios modestos. Nuestro objetivo sería situar el salario medio en la tabla salarial del 11º convenio de hostelería en una cifra de alrededor de 1.000 euros al mes. 1.000 euros al mes en relación con los 438, 440, que es el salario mínimo interprofesional en España, pues significaría todavía un salario modesto, que sería un incremento, como usted decía, de alrededor del 5, del 6, del 6% aproximadamente. Evidentemente no es nada disparatado, como decía Rafael, hablar de estos salarios de alrededor de 1.000 euros mensuales en unas circunstancias, en una comunidad autónoma donde el precio del coste de la vida se ha puesto por las nubes con el primer redondeo del euro y con el segundo redondeo del euro. Nuestros salarios en los últimos 10 años, desde el año 92, que fue el año del Tratado de Maastricht, el plan de convergencia, pues han ganado 10 puntos de poder adquisitivos en estos 10 años, un punto por año, y evidentemente nos habremos acercado a los salarios medios europeos de nuestros compañeros europeos, pero aún nos queda un gran camino por recorrer, y en este sentido yo creo que los empresarios tienen que entender la reivindicación de un incremento bastante superior a la inflación prevista. La inflación prevista es una guía de negociación, pero para nosotros no es de ninguna manera ningún objetivo, y la inflación interanual está en el 3 y en más del 3%, y por tanto ese sería un suelo, y a partir de ahí naturalmente nosotros fijaríamos nuestros objetivos salariales, hablando del primer bloque del convenio, que son los salarios. Sueldos europeos para una Unión Europea, para una España europea y para una Baleares, de la que siempre se ha dicho que tiene el privilegio en lo que es este país de estar en la media europea en muchas cosas, tal vez no en esta. ¿Qué objeciones puede poner la patronal a esta reivindicación, señor Sedano? En materia de rentas, en materia de salario, el año 2002, desde un punto de vista generalista, salimos con un acuerdo que ha habido interconfederal firmado por comisiones, UGT y la patronal COE-CEPIME, donde han establecido un incremento para todo el Estado de un 2%, revisable a la baja, revisable al alza, en función de circunstancias colaterales de productividad. El salario yo creo que no es la pieza clave de esta negociación que tenemos en este año. Los empresarios de hostelería, cicateros en materia salarial, nunca lo han sido. Lo que pasa es que hay dos filosofías totalmente diferentes. Nosotros partimos como el incremento salarial de referencia. El convenio colectivo es un convenio de mínimos. Sabemos que a partir de ahí la gente por debajo no ha de cobrar, no debe cobrar, no cobra. Y a partir de ahí se establecen los distintos pactos. La materia de rentas en una empresa, en un centro de trabajo, es un arma de competitividad. Cada uno administrará los incrementos que pactemos en el convenio colectivo después de acuerdo con su estructuración de plantillas, con los rendimientos que le da cada persona, cada trabajador, y en definitiva con el resultado final. Quizá los sindicatos se aferren demasiado a la cosa un poco extravagante de establecer un criterio de un porcentaje de un 6. El porcentaje del 6, si lo calculas sobre una determinada cantidad de resultado, es ínfimo. Lo que pasa que es la referencia, y como decía, el acuerdo interconfederal de rentas que han firmado los señoritos de ambos sindicatos a nivel del Estado, pues ha establecido una referencia salarial del 2%, y supongo que de ahí no nos moveremos, salvo que haya unas contrapartidas muy importantes encima de la mesa, en cuyo caso, si es verdad que en el año 2002 vamos a negociar alrededor de esta referencia, en otros aspectos se podrá ser más generoso, más creativo, más imaginativo. ¿Es entrar en contradicción el pedir más de un 2% entonces, señor Borràs? No, en absoluto. Efectivamente, lo que se ha firmado es un acuerdo interconfederal, ¿no?, que ordena, ¿no?, la negociación colectiva para el año 2002 para todo el Estado, pero hacemos una lectura absolutamente discrepante, ¿no? Efectivamente, lo que establece este acuerdo es que
tomemos como referencia la previsión de inflación de IPC para el año 2002 oficial, el 2%. Cuestión es que no es baladí, porque negociaciones anteriores, ejercicios anteriores, teníamos una trifulca de si aceptábamos, ¿no?, la previsión de IPC oficial o no la aceptábamos. Generalmente, es decir, los sindicatos, tanto UGT como comisiones obreras, ¿no?, es decir, hacíamos previsiones, ¿no?, es decir, que ese IPC que establecía el gobierno de la nación se equivocaría, como casi siempre, ¿no?, es decir, ha sido así, porque la política de previsiones de inflación tiene consecuencias macroeconómicas, para que nos entendamos, ¿no?, en la revisión de las pensiones, en la propia revisión, es decir, del miserable salario mínimo interprofesional, es decir, que hay en España, etc. Por lo tanto, la previsión, es decir, de que el IPC para el año 2002 va a ser el 2, vamos a respetarlo como previsión. No nos vamos, es decir, a hacer, no vamos a hacer una historia de esto de que si no la creemos, si no la dejamos de creer, ¿no? Lo que pasa es que, como el mismo este acuerdo establece, bueno, pues lo decía antes un poco Pedro, ¿no? Es decir, habrá que también tomar como referencia, ¿no?, el comportamiento de los salarios actuales, el comportamiento, es decir, de los últimos años, los incrementos o no incrementos de productividad, los compromisos que la otra parte, ¿no?, en este caso es de la parte empresarial, ¿no?, pueda, quiera o sea capaz, ¿no?, es decir, de asumir en materia de empleo, más empleo fijo, igual, más fijo discontinuo y disminución de contratación, es decir, temporal, en nuestra opinión absolutamente, es decir, abusiva e innecesaria, es decir, en el sector, en los distintos subsectores, etcétera. No es ninguna contradicción, sino que en el transcurso de la negociación, de la forma más sosegada posible, ¿no?, etcétera, y más documentada posible, bueno, pues se irán poniendo los respectivos argumentos, al menos los de nuestra parte, de cómo ha ido creciendo, ¿no?, es decir, no durante los últimos 10 años, durante el último año, durante los últimos 3 años, ¿no?, la productividad, es decir, la productividad de la mano de obra y del coste unitario, es decir, del coste unitario, es decir, de la mano de obra. Decía el señor Sedano que el incremento salarial no es el punto más importante, que hay otros puntos que tienen incluso más importancia. ¿A cuáles se refería? Cuando decía esto, que no creo que sea el que presente más polémica, si hemos de hacer caso a los acuerdos que firman a nivel estatal las macroorganizaciones y nos desvían a ámbito inferior. Si ya han establecido en materia de política de rentas unas referencias alrededor de la inflación, nos entenderemos. ¿Dónde estará entonces el mayor punto de conflicto Todavía no si este no llega a serlo? No conocemos los planteamientos, pero si se trata de retorcer el acuerdo a nivel interconfederal y se plantean drásticas reducciones de jornada, cuando realmente en este sector no están demandadas y hace falta mano de obra, si se plantean, como utilizaba antes el calificativo, planteamientos un tanto extravagantes en materia de salud laboral, que es un tema que entendemos absolutamente controlado, en materia de contratación, cuando hemos dado muestras de creación permanente y estable de empleo, entonces nosotros entramos en esta negociación siempre a la contra, nosotros salimos al mar con nuestro yacht a pescar algo, pero no para que nos cojan la tormenta y nos deje ahí medio volcados tirados en la bahía, pero entendemos que no, que saldremos normal, que repartiremos las rentas, lo que se pueda repartir, que plantearemos una negociación al menos a 3-4 años vista, y es mejor a 5, donde el sector económico, que ahora está el turístico envuelto en una turbulencia, pueda volver a encauzar mejor su situación. Materias conflictivas, nosotros, la parte empresarial, entiende que, como todavía no lo han planteado, pero estimamos que no va a venir ninguna que no sea lo suficientemente grave que no la podamos superar. Señora Ventallol, ¿es asumible 35 horas semanales? Acabamos todos asumiendo, pero todo al final se repercute. Pero vamos, y sobre todo en nuestro sector es mucho más complicado. Es decir, al final si esto representa mayor personal, porque al final acabas teniendo que poner más personal, pedir menos horas, más salario y más personal es complicado. Sobre todo a nuestro nivel es muy complicado y realmente es el sector menos asumible que lo puede asumir, evidentemente. Hablemos de los fijos discontinuos, de la estabilidad en el empleo, que es un poco el gran argumento reivindicativo de los sindicatos.
¿A dónde quieren ustedes llegar como mínimo? Supongo que al 100%, si ustedes pudieran, claro. En fin, ¿cómo plantean las peticiones de este año? Para nosotros, fundamentalmente, pues seguir defendiendo esta figura que es clave en el colectivo de trabajadores de hostelería, más de 20.000 fijos discontinuos y fijas discontinuas, y seguir protegiéndolo frente a la renovación de la legislación laboral, que sigue atacando especialmente esta figura. Y entonces nosotros entendemos que todo lo que sea mejorar la regulación que el Convenio de Hostelería de Baleares hace de esta figura laboral es importantísimo, porque es un contrato que da estabilidad tanto a la producción de las empresas como también pues a la perspectiva de la economía familiar, y entendemos que ese factor de estabilidad no se puede disminuir, al contrario se tiene que aumentar. Y por parte de UGT no estamos satisfechos de los índices de estabilidad que se han alcanzado en la vigencia del 10º Convenio de Hostelería. El pacto es un pacto claro en orden a procurar un 65, un 70% de empleo estable, fijo discontinuos en los establecimientos, y efectivamente en cómputo global estamos lejos todavía de esa cifra. Somos capaces de hacer buenos pactos, pero quizá nos falta una cultura del cumplimiento del pacto, y en este sentido de la estabilidad del empleo sí sería una de las contrapartidas que por parte de UGT se considerarían siempre en orden a la moderación del incremento salarial, pero tendría que haber unos compromisos de que la estabilidad en el empleo es algo cierto y no una posibilidad como es hasta ahora. Por tanto, el segundo gran bloque por importancia de nuestra negociación, que es el empleo y la estabilidad del mismo, sí que queremos ver cosas positivas por parte de los empresarios, cosas más concretas de las que hemos tenido hasta ahora, y en función de eso nosotros podemos ser moderados en la cuestión del incremento salarial, sabiendo que los sindicatos, fundamentalmente en nuestro país, hemos moderado el incremento salarial en aras de que el desempleo descendiese, que el desempleo bajase, y desafortunadamente durante los últimos 7 meses el desempleo en nuestro país no está bajando. Recordemos que en cuanto a la figura de fijo discontinuo supone la obligación para el empresario de llamar a ese trabajador una vez que abre el establecimiento, que comienza la temporada turística, es decir, que es un trabajo estable pero no necesariamente para todo el año. Según datos de los sindicatos, el empleo estable supone tan solo el 50% del sector de la hostelería. Lo que no sé si se puede considerar un buen momento desde el punto de vista empresarial para reclamar mayor estabilidad, que los empresarios prescindan un poco de los contratos temporales y eventuales en favor de los fijos o fijos discontinuos. Supongo que los empresarios argumentarán lo que está argumentando últimamente, que las cosas vienen mal dadas o que como mínimo no vienen muy claras en el sector turístico, ¿no? Para afrontar cualquier tipo de situación positiva o negativa, el empresario, al gestionar lo que gestiona, necesita herramientas, y una herramienta pues es la política de contratación de personal. Los sindicatos no tendrán queja por parte empresarial de que siempre nos hemos acercado a la hora de fijar criterios de estabilidad. Hemos apoyado la figura del fijo discontinuo desde Baleares, pues como nunca y como nadie. Creemos que se nos conoce fuera de las Baleares como el defensor del fijo discontinuo. Incluso a veces se nos imputa la responsabilidad de la paternidad de esta figura dentro de lo que es el mundo de servicios, dentro del mundo turístico, y constantemente estamos pegándole tirones de oreja a las personas que viven más al centralismo de que el fijo discontinuo que se necesita en una actividad dinámica de servicios no es el que están creando a través de la legislación, y el hecho está de que continuamente les hacemos reformar. La última reforma nos viene de junio del año pasado en cuanto a la figura del fijo discontinuo. Nosotros estamos encantados con este tipo de contratación y lo regulamos muy de común acuerdo. Lo que pasa es que los empresarios necesitarán siempre un colchón de empleo precario, porque hay una ocupación, una capacidad productiva también precaria. Lo que los sindicatos querrán que ese colchón sea más pequeñito y ustedes lo querrán más grande. Bueno, la discusión siempre está encima de la mesa. Lo que pasa es que al empresario no le garantizan nunca el 100% de clientela ni el 100% de producción. Entonces tampoco el empresario se compromete a garantizar empleo estable por encima de, pero necesita tener un mínimo siempre garantizado, porque las industrias de servicios, de hostelería y de turismo reposan encima de la capacidad productiva de los trabajadores, y nadie se tiene que engañar que una empresa de hostelería sin trabajadores no es nadie, y a partir de aquí nos entenderemos mejor. Lo que pasa es que el trato individual, el trato bilateral de empresario-trabajador a nivel de un bar, de un restaurante, de un hotel,
después trasplantado a lo que es un convenio sectorial de más de 60.000 trabajadores, pues la cosa quizás se frivoliza un poco más y hablamos pues defendiendo intereses de forma diferente, pero al final hemos de converger, hemos de confluir en algo que nos conduzca pues a este éxito productivo. ¿Realmente las previsiones de marcha de la temporada turística, señor Sedano, serán argumentos que utilizará la patronal para defender sus posturas o para defenderse de las posturas de los sindicatos en este convenio? Más que defendernos, yo creo que los sindicatos están con los pies en el suelo y saben perfectamente que el año 2002 turísticamente viene mal. Los datos del 2001 no han sido buenos y todo esto al final, sumando, sabemos dónde habrá que restar y sabemos todos dónde habrá que dar. No habrá que enseñarles nada, defenderse no, hablar de realidades. Señor Sedano, dice que estos planteamientos van a misa. Señor Borràs, los aceptamos. Una cuestión, es decir, previa, o antes de contestarte a este tema. Yo no creo que los empresarios tengan que estar a la defensiva de nada. Es decir, yo creo que precisamente, es decir, en materia de negociación colectiva, en materia de negociación del convenio, lo que tendríamos que hablar menos, pero practicar más, es la negociación de las condiciones de trabajo, de las regulaciones del mercado de trabajo, etcétera, etcétera, de una forma, decir, más continua, más no hacer, ¿no? Es decir, de una noticia, entre comillas, ¿no? Es decir, casi traumática, uy, van a tener que negociar desde el convenio colectivo, ¿no? Entonces, no, yo creo que estas cuestiones no tenemos que acostumbrarnos a que haya, decir, una relación más dinámica, pero también, decir, y sobre todo, decir, más fluida, ¿no? Entre organizaciones sindicales y organizaciones empresariales para dar soluciones a los problemas, ¿no? Que tanto por parte de los empresarios como por parte de los trabajadores tienen y que se producen y tal. Dicho esto, bueno, yo evidentemente discrepo de la temporada turística del año 2001 fue la que fue, ¿no? Mala en comparación a qué, a la del año 2000, a la del año 99, a la del año 98, porque todas estas cuestiones, ¿no? Siempre son no solamente opinables, ¿no? Sino muy matizables en función a los datos del año 91 en cuanto a ocupaciones, en cuanto a gasto turístico, en cuanto a contrataciones en materia laboral, ¿no? En cuanto a número, no en calidad, pero sí en cuanto a número, fueron los que fueron. Hombre, de las previsiones, ¿no? Mira, a fechas de ahora, lo que sí es cierto, ¿no? Hay que reconocer es que hemos pasado un verano malo, supongo que no es el momento de analizar las causas de este verano malo, y bueno, parece ser, hasta que se demuestre desde lo contrario, es decir, que las previsiones, que yo me sigo creyendo más, las previsiones que hacen los responsables políticos, a los cuales en cualquier caso se les puede pedir responsabilidad política cuando toque, pues son que la temporada turística, ¿no? Las fechas de ahora, del año 2002, será muy parecida a la del año 2001. Y no fue una mala temporada turística. Tenemos, ¿no?, un baile de cifras, unos sí, se creen unas y los otros se creen las otras. El año 2001, yo estoy de acuerdo con Rafael, el año 2001 fue la quinta temporada consecutiva turística extraordinaria. Los resultados económicos de nuestras empresas volvieron a ser muy buenos, por quinto año consecutivo, por quinta temporada turística consecutiva. Por lo tanto, nos encontramos con unas empresas del sector perfectamente saneadas económicamente y muy bien financiadas, y con un volumen de excedentes económicos notables, que permiten perfectamente el que los empresarios no se sitúen a la defensiva por una previsión inferior a lo que fue la temporada del 99, que fue extraordinaria, o la del año 2000, que fue extraordinaria. Dice Rafael, y tiene razón, que no podemos siempre comparar con los mejores momentos, en absoluto, puesto que se dieron circunstancias que no se van a repetir en el 2002. Y un dato, porque si las estadísticas oficiales cada vez ofrecen menos fiabilidad, hay una que a mí personalmente me sigue ofreciendo fiabilidad. La Seguridad Social dice que en enero del 2001, antes de la crisis del 11 de septiembre, había de alta en Baleares 40.000 empresas, 39.300 empresas. En enero del 2002 hay 40.000 empresas de alta en Baleares. Quiere decir que hay más de 700 empresas más de alta. Eso no es signo precisamente de crisis similar a la guerra del Golfo en el año 91, 92, 93, en que ambos sindicatos negociábamos con las patronales expedientes de regulación 30, 40 y 50 cada sindicato cada mes. Aquello era una crisis que la palpábamos. Esta todavía está siendo una crisis, yo no diría virtual, pero sí excesivamente anunciada. Y en ese sentido las cifras son las que son y por lo tanto nosotros recibimos esas noticias de crisis de forma prudente y de forma que nuestros planteamientos, naturalmente siendo responsables, como decía al principio, quieren defender los intereses de los trabajadores que seguirán trabajando en el sector. Evidentemente cada parte
Cada parte defenderá unos argumentos, esgrimirá unos datos, unas cifras, unas estadísticas que difícilmente además coincidirán. Pero bueno, este es el juego de la negociación y cada uno juega con sus cartas. De todos modos, Rafael Borras ha apuntado un aspecto que en la entrevista del programa de la semana pasada apuntaba también el secretario general de UGT en Baleares, Lorenzo Bravo, y es este hecho de que se ven ustedes poco. El todavía vigente convenio de hostelería hasta el próximo 31 de marzo habrá durado 3 años. ¿Y cuántas veces se han reunido ustedes en estos 3 años? Pues no habrán hecho mucho seguimiento, tal vez, ¿no? ¿Sería aconsejable que ustedes se vieran más a menudo para hacer un seguimiento del convenio? ¿O va bien así? Sí, en definitiva, un convenio largo de una vigencia de 3 años, que es la máxima vigencia que conocemos en la negociación colectiva de hostelería, 3 años, evidentemente da lugar a que nos veamos más veces. Seguramente tiene razón Lorenzo y también tiene razón Rafael, nos vemos poco, pero la estructura de nuestro sector, 6.000, 7.000 empresas, casi todas pyme, casi todas pequeñas empresas, nos obliga a dispersar mucho lo que es la acción sindical y el trabajo sindical y de interlocución con los empresarios, puesto que estamos hablando de un sector muy disperso, excepto lo que podemos llamar cadenas hoteleras, que son pocas, pero el resto de las 6.000 o 5.000 empresas son pequeñas empresas que nos obligan a las 2 federaciones de los 2 sindicatos a una dispersión de esfuerzos que quizá pues hacen que la interlocución con las federaciones de empresarios no sea todo lo abundante que todos desearíamos. Efectivamente tenemos el sector que tenemos y no un sector mucho más concentrado que permitiría una mayor fluidez en las relaciones entre las organizaciones. ¿Usted cree que podría ser positivo? Aunque presenta dificultades, pero podría ser positivo. ¿Y usted, señor Ventallol, qué opina? ¿Podría ser positivo? Evidentemente, más se hable, más positivo es, y es más fácil de llegar a un acuerdo, no llegar cuando negociar y solucionar los problemas solamente en el convenio, que es cuando luego se crean las tensiones. Esto evidentemente siempre es mucho más ¿Y qué es más ventajoso, opinan ustedes? ¿Tener un convenio para 3 o incluso para 5 años, como creo que apuntaba el señor Sedano, o un convenio anual? Esto de los plazos, ¿qué incidencia tiene y qué importancia le dan ustedes? Si me permites hacer una broma, hace unas horas estaba con unos compañeros, ¿no?, de un hotel, y me estaban animando, Carlos, ¿no?, que os aceptáramos, ¿no?, un convenio de 5, 6, 7 años, ¿no?, por una sencilla razón, porque cada año, porque las anunciadas crisis del sector turístico en Baleares casi siempre no suelen coincidir con el año que toca negociar el convenio, ¿no? Esto, eso las hemerotecas, ¿no? El año pasado se quejaban menos. ¿Está usted sugiriendo que la el mes de febrero, porque hay negociación de convenio? No, pero yo digo lo siguiente, repásense hemerotecas. El mes de enero, febrero, marzo del año 2001, ¿no?, se quejaban menos, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que los meses de enero, febrero y los días de marzo del año 2002 y así para atrás. No, yo creo, vamos a ver, yo creo que convenios largos, más allá de los 2-3 años, que es casi desde la tradición y la costumbre, yo creo que no benefician a ninguna de las partes, sinceramente lo creo. Yo creo que para los sindicatos no les beneficia, y creo que a las patronales institucionales, ¿no?, a las federaciones patronales, yo creo que tampoco, porque varían muchas situaciones económicas, sociales, ¿no?, entre que los sindicatos... O sea, que a los 5 años ni hablar. Bueno, hablar, nosotros hablamos de todo, ¿verdad?, ¿no?, y todo es opinable, todo es negociable y todo es tratable, ¿no? Pero vamos, no creo yo que sea una buena solución esos convenios tan largos, porque harían en la práctica, entre otras cuestiones, más excepcional, ¿no?, la negociación o la renegociación, es decir, de los propios convenios colectivos. Si se ven poco ahora, se ven incluso menos. Si no cambiamos de cultura, y yo creo que la vigencia de los últimos 3 años, ¿no?, por distintas circunstancias, ¿no?, es decir, de no consenso quizá total, etcétera, han sido muy peculiares, por lo que afecta, al menos a comisiones obreras. Pero yo creo que tenemos que introducir estos hábitos. Hay ejemplos en positivos que todos reconoceremos, ¿no? Hace unos meses, ¿no?, bueno, pues fuimos capaces de negociar una
un ajuste, ¿no? Para perfeccionar, ¿no? Un desajuste, y valga la impresión, ¿no? En materia de fijo discontinuo, ¿no? Y lo hicimos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es esta la dinámica que se tendría que seguir. ¿La ecotasa entrará en el juego de la negociación, señor Sedano? ¿Y eso qué es? Todavía no lo sabemos y no sabemos cuándo será tampoco. No, yo creo que en el ámbito laboral este aspecto, si la ecotasa entra y tal como se manifiestan los expertos económicos, durante este ejercicio, si entrara, sería un coste empresarial más que habría que asumir, coste de explotación, y dentro de lo que es la cesta de la compra de la empresa habría que volcarlo y ver al final el resultado, pero si es desde el aspecto económico habrá que asumirlo evidentemente. Si es desde otro tipo de aspecto, es decir, pues... ¿ustedes en el convenio pondrán alguna cláusula? Dependiendo de si entra la ecotasa, pues este convenio se ejecutará de esta forma, si no entra, de esta otra forma. Porque algo habrá que hacer, ¿no? Se tendrán ustedes que curar en salud. No se me había ocurrido. Creo que es una frivolidad. Pero en fin, entrando en lo que estaba manifestando... Podemos llegar a un acuerdo, pero de esto, ¿no? Sí. No, pero si esto es un tema de la capacidad política de quien gobierna, y sabrá perfectamente si tiene que hacerlo o no tiene que hacerlo. El debate está hoy ahí, pero yo creo que el convenio colectivo circula paralelamente por otros cauces. Rafael Borras sí que decía que estaba decidido a hablar de ello. No, lo decía, por ejemplo, en plan jocoso, ¿no? Vamos a ver, para la negociación del convenio colectivo sería bueno que la ecotasa se paralizara. ¿Les beneficiaría en algo? Yo creo decir que forzosamente lo es, pero yo creo decir que forzosamente lo tiene que ser, es decir, en esto estoy de acuerdo con Sara, tiene que ser una cuestión, por decirlo de alguna manera, inocua, es decir, en este tema, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es decir, la negociación es decir, del convenio colectivo, discutiendo es decir, los temas, ¿no? Relacionados, ¿no? Es decir, con los salarios, con el empleo, con la salud laboral, con la jornada laboral y esas cuestiones. Y generalmente, en la discusión y en el planteamiento de argumentos y de razones de una parte y de la otra, pues cada parte, ¿no? Es decir, bueno, pues plantea sus argumentos. Nosotros me imagino, ¿no? Es decir, que plantearemos un argumento, ¿no? Es decir, ya se han apuntado algunos, ¿no? Es decir, el diferencial salarial, es decir, con otros sectores, el diferencial salarial, es decir, con nuestros compañeros europeos, la pérdida o no pérdida de poder adquisitivo, si nos creemos o no nos creemos este fantástico, ¿no? 0,1% decir, de bajada, ¿no? Es decir, de los precios, si bien es verdad, ¿no? Es decir, que aquí en Baleares ha sido el más 0,5 y esas cuestiones, ¿no? Pero no desde los aspectos de la ecotasa, como no se han introducido por nuestra parte, ¿no? Y responsabilidad de esta parte, bueno, pues determinadas bonificaciones en materia de contratación, ¿no? Es decir, de seguridad social y tal, igual, que a veces no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Es decir, porque hacemos los números, ¿no? Y que evidentemente aquí no vamos a solventar, no vamos a dejar firmado ya el convenio, de eso se encargarán ustedes en próximas reuniones. Un apunte, señor Sedano. No, que había una serie de afirmaciones y yo creo que... Yo creo que sea muy breve porque estamos terminando. Yo creo que mi papel aquí tiene que dar contestación a ello. Hablan de que se han creado más empresas, a lo ancho se están creando, pero los trabajadores también se multiplican, las empresas se multiplican, las condiciones tienen que extrapolarse a ello. No quiere decir porque haya más empresas, más trabajadores, hay más riqueza polarizada, individualizada, sino que se reparte en este aspecto de tipo horizontal. No hagamos como aquello del pastel de ricamiel, que 100.000 moscas fueron a ellos, se quedan ahí apegadas, ¿no? Bueno, el tema de la crisis que nosotros cacareamos. En una situación de crisis no van a haber empresas, lo de la crisis. Yo he de decir que este año no hablamos de crisis, hablamos de circunstancias turísticas adversas, el mercado no fluctúa como nos esperamos, estamos mucho mejor preparados para la crisis del 85, que la recordamos con pavor, Estamos mucho mejor por los aspectos que decía Pedro, ¿no? La economía está más saneada a nivel empresarial, etcétera. El tema de verse, que también se ha aludido aquí, que no nos vemos mucho. Es el modelo de negociación colectiva que nos hemos dado. Nos vemos periódicamente, 2, 3, cíclicamente unos años, pero permanentemente nos estamos viendo. El convenio colectivo establece el marco y después, a nivel de cada empresa, a diario, los representantes de cada sindicato en la zona están constantemente renegociando y replanteando las cuestiones. ¿Qué significa lo que dice Lorenzo? ¿Verse cuándo? ¿Para qué? Realmente hemos hecho nosotros el rito anual, bianual, trianual, de firmar el convenio que establecerá esta paz, esta estabilidad, después el trabajo que era un poco más, llamémosle pavos gregarios, para que vayan haciendo el trabajo de campo, de día a día.
Quiere decir que yo creo que estamos perfectamente en sintonía. Un observatorio es decir, balear de empleo, como dice el acuerdo marco interconfederal al que te hacía referencia, ¿no? Es decir, aunque diga es decir, estatal, ¿no? Es decir, no sería decir, bueno que analizáramos, ¿no? Sindicatos y empresarios, ¿no? Es decir, de una forma decir, permanente, ¿no? El comportamiento es decir, del mercado de trabajo, que no hicierais o que no se hicieran propuestas absolutamente de parte, ¿no? Es decir, en relación es decir, al cupo de inmigrantes, ¿no? De 2.500, si no recuerdo mal, ¿no? Sin que esto se haya podido dialogar y tal. Me gustaría plantear otro aspecto. Vamos a ver. Decíamos que las negociaciones de hostelería son algo así como un referente en esta comunidad, es un convenio de referencia. Tal vez por el impacto mediático que puede tener más que por el número de trabajadores que representa, que también es importante. Suele ser un convenio difícil, frecuentemente largo y también con frecuencia, tal vez con demasiada frecuencia, llega a los extremos, incluso a los extremos de convocar un conflicto, llamémosle huelga. En esta ocasión, ¿están los ánimos lo suficientemente dispuestos a convocar nuevamente una huelga o no está el horno para bollos, en el sentido de que ya hay suficiente conflictividad en estos momentos en nuestra comunidad autónoma con el enfrentamiento entre gobierno y patronales de hotelería? La firmeza en la negociación, si tiene que llegar a esta situación de conflicto, llega, efectivamente, pero llega también administrada de una forma responsable. En 23 años de negociación colectiva autónoma, libre, en nuestro país, en el sector de hostelería en Baleares, podemos contar con los dedos de las dos manos las jornadas de huelga y nos sobra algún dedo. Por lo tanto, 6, 7, 8 días de huelga en 23 años tampoco es un recurso a la movilización excesivo. Pero evidentemente en posiciones de firmeza y de dificultad de acercamiento de las posturas, claro que se recurriría a la movilización de los trabajadores y de las trabajadoras, pero administrándolo de una forma absolutamente responsable, como la historia dice. ¿Estarían dispuestos a llegar a ello? En el momento en que se considerara oportuno. ¿La patronal también está dispuesta a asumir el riesgo este año, así como vienen las cosas? Nosotros lo pondremos todo empeño en llegar al acuerdo. La huelga la convoca la otra parte, la negociación la promueve la otra parte. Nosotros en este sentido decimos que pondremos encima de la mesa realidades y el acuerdo y propuestas todas y mucha imaginación, mucho interés y seguro que llegaremos a un acuerdo que tiene que ser alrededor de un clima de crispación, de presión. Ellos lo administran, ellos me refiero a los sindicatos, este aspecto. Nosotros ahí lo que trataríamos es de que cuanto menos llamáramos la atención, cuanto más trabajáramos y nos acercáramos contra propuestas, mejor. Quiere decir que en este sentido les damos a ellos la alternativa. Nosotros podríamos perfectamente llegar a acuerdos rápidamente porque tenemos muy claro lo que queremos. Pero visto cómo están ya las cosas y con el tema de la imagen ya hay que ver dónde estamos, ¿este año les daría menos miedo que otros? No, yo creo que este año estamos en las mejores condiciones que nunca para alcanzar un acuerdo rápido y bueno para ambas partes. Bueno, pues esperamos que así sea por el bien de todos, especialmente por el bien de los trabajadores que se ven afectados por este convenio en el que ustedes tienen la responsabilidad de alcanzar estos puntos de encuentro. Les agradezco que hayan estado aquí, señor Borràs, por cierto que tienen también los sindicatos un punto difícil en Majórica, que suspendió pagos. Espero que también las cosas en este aspecto puedan mejorar. Aunque no sabemos muy bien por dónde, pero esperemos que se pueda salvar. Un poco de prisa porque me tengo que poner la gorra de manifestación dentro de un rato. Muy bien. Pues gracias Carlos Sedano, asesor laboral de la Federación Hotelera. Gracias Pedro Calvo, secretario de Hostelería de UGT. Su homólogo en comisiones, Rafael Borràs. Por cierto, este año bien de la mano en la negociación del convenio. Lo digo porque el último convenio hubo algunas divisiones entre ustedes. Empezamos bien, acabamos menos bien y este año yo creo que empezaremos mejor y acabaremos aún mejor. ¿Sí? De eso se trata. Muy bien. Y en la parte empresarial también nos acompaña Mercedes Ventallol en representación de PYME Restauración. Gracias por haber venido, gracias también a ustedes por seguirnos semanalmente en Hosteltour Televisión. La próxima semana habrá que hablar ya de los preparativos para la celebración de la ITB de Berlín, una cita importante de la que se extraerán también nuevas aportaciones por lo que se refiere a la próxima temporada turística, cómo puede ir, cómo puede no ir. Les recuerdo que también pueden seguir las noticias en nuestra edición digital de Hosteltour, en hosteltour.com. Gracias y buenas noches.